Buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a iniciar con la clase 7.b, que es la de hoy, viernes 30 de octubre. Vamos a terminar el tema que vimos el miércoles sobre puntos críticos y la concavidad. Hoy vamos a también introducir el tema de asíntotas. Ya con estos temas abarcados ya el lunes, Dios primero, cuando tengamos la clase. Recuerden que el miércoles 4 no voy a poderles dar la clase, entonces se las voy a pasar para el lunes 2 a la misma hora. Y para poder abarcar las dudas que quedaron pendientes hoy, vamos a iniciar la tutoría a las 5 de la tarde. Entonces voy a estar conectada desde las 5, este lunes 2 de noviembre. Entonces, ya la próxima semana vamos a ver los puntos que nos faltan para poder graficar una función. Como les decía anteriormente, no, en el examen no se les va a pedir graficar, pero sí se les va a pedir partes de la graficación. Entonces es importante que ustedes igual sepan graficar. Esto por el tema de la virtualidad, ¿verdad? Como les decía, hay muchos programas que ustedes nada más digitan la función y ya les da la graficación completa. Entonces eso no tiene sentido, ¿verdad? No podríamos evaluar a ciencia cierta que ustedes son los que han realizado la graficación. Por eso se va a preguntar temas de la graficación, pero no el dibujo de la graficación para el examen, ¿verdad? Entonces, para que ustedes eso lo tomen en cuenta. Hoy voy a resolverles el ejercicio que les había dejado de tarea sobre la concavidad y a resolverles el ejercicio que estaba pendiente, que era un tipo de ejercicio que se necesitaba hallar la primera y la segunda derivada para poder dar la respuesta del sentido de variación de la función y de la concavidad de la función. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con la clase. Este fue el ejercicio que les dejé de tarea, ¿verdad? Dice que estudie la concavidad y los puntos de inflexión para la función h de x igual a 2x menos 3 sobre x más 1. Entonces ven que tenemos una función fraccionaria. Para hallar la concavidad, jóvenes, nosotros necesitamos hallar la segunda derivada. Cada vez que nos piden la concavidad, ocupamos la segunda derivada. Ven que en este ejercicio no nos lo están dando, entonces hay que hallar la segunda derivada de esa función. Ven que por eso viene aquí, vamos a hallar la primera derivada de h de x y la segunda derivada de h de x. Una vez que hallemos la segunda derivada, entonces vamos a proceder a factorizar y despejar para poder hallar los posibles puntos críticos, porque ven que como es fraccionaria, ya tenemos ahí unos puntos que no van a ser, o un punto, ahorita lo vamos a averiguar, que no van a poder funcionar como puntos críticos, sino que son asíntotas. Ese es el tema que vamos a ver hoy, inclusive. ¿Okay? Nada más que me adelanté un poquito el miércoles. Entonces vamos a hallar la primera derivada de este ejercicio. Entonces tenemos la función h de x, donde la primera derivada, como es una fracción, vamos a aplicar la propiedad de la división o la propiedad del cociente, donde me dice que voy a derivar el numerador multiplicado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Todo esto dividido entre el denominador, que es x más 1 a la 2, ¿verdad? Esto ya es una propiedad que ustedes conocen, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? Vamos a derivar de una vez. Van a ver que como ya es un temita que ya hemos estudiado mucho el tema de derivación, ya prácticamente por 3 semanas, van a ver que hay procedimientos que me voy a ir brincando, pero es porque yo asumo que ya ustedes dominan la parte de derivación, porque en este tema de puntos críticos y puntos de inflexión, ya ese tema de derivación ya lo deberían de dominar, ¿verdad? Se supone. Por eso es que yo les pido a ustedes que vayan practicando constantemente. Si ven que me estoy saltando algún paso y ustedes no comprenden qué fue el procedimiento que hice de un paso a otro, por favor me dicen. Participen de la clase, ¿verdad? La clase es para ustedes. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, con muchísimo gusto. ¿Okay? Entonces, van a ver que yo me voy a ir saltando algunos pasos, pero si no entienden, por favor me preguntan. ¿Ok? Profe, disculpe, ahí en la derivada de x más 1, usted le colocó un 2. Ay, mira, gracias. Gracias, muy amable. Es un súper dedazo, ¿verdad? Era el apóstrofe que teníamos que agregar. Gracias. El apóstrofe deriva. Esos son los dos que vamos a derivar. Ahora sí. Gracias, muy amable. Entonces vamos a colocar aquí
la derivada de h de x va a ser igual. La derivada de 2x menos 3 es 2 por x más 1 menos la derivada de x más 1 nos da 1 y 1 por 2x menos 3, 2x menos 3. Pero ven que como aquí hay un menos, este menos me va a cambiar los signos. Entonces los voy a cambiar de una vez. Menos por más, menos 1 por 2x, menos 2x. Menos 1 por menos 3, más 3. ¿Ok? Entonces ven que ahí me salté ese pasito. ¿Verdad? Esos son procedimientos, digamos, que ustedes deben de dominar. ¿Ok? Si no entendieron algo, si no, yo me devuelvo y lo vuelvo a repetir. Dividido entre x más 1 a la 2. Recuerden que aquí el denominador no lo vamos a resolver. ¿Ok? Aquí vamos a resolver esta multiplicación de este monomio por este binomio. Entonces 2 por x nos va a quedar, vamos a colocar aquí, la primera derivada va a ser igual a 2x más 2 por 1, 2, menos 2x más 3, dividido entre x más 1 a la 2. Prácticamente, si ustedes observan, el denominador lo arrastramos y lo arrastramos, ¿verdad? Okay, entonces nos queda la primera derivada de h de x va a ser igual, y aquí ustedes pueden observar, chicos, que este 2x se cancela con este menos 2x, ¿verdad? 2x menos 2x nos da 0. Y 2 más 3 nos va a dar 5, dividido entre x más 1 a la 2. Ahí lo vamos a dejar, jóvenes, porque recuerden que el denominador no lo vamos a resolver como la fórmula notable que es. ¿Ok? Siguiente paso, apenas tenemos la primera derivada, ¿cierto? Siguiente paso, vamos allá a la segunda derivada. Pero para derivar y no volver a aplicar la propiedad del cociente, como arriba tengo un numerador, ¿se acuerdan que fue uno de los procedimientos que yo les había explicado a ustedes? Podemos pasar entonces ese binomio arriba. Nos va a quedar entonces 5 por x más 1 a la 2, pero negativo. De esta manera puede aplicar entonces la propiedad de la regla de la cadena. Entonces no tenía que aplicar la de la división. Era más rápido. Ustedes, si gustan, pueden aplicar la de la división y va a dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, para hallar... Profe. ¿Sí? Perdón, ¿y eso también se puede aplicar, por ejemplo, si fuéramos a sacar la primera derivada? O mejor recomiendo usar la de... No, correcto. Aquí estoy Ok. aplicando este procedimiento, Sergio, de colocar el denominador con el exponente negativo arriba, porque ven que aquí en la parte de arriba no tengo letra X. ¿Ve? Es por eso. Aquí sí apliqué la propiedad de la división, porque arriba sí tenía la letra X. ¿Ves? Donde me aparece ahí 2X. ¿Verdad? Es por eso, porque aquí me aparece letra. Como aquí no me aparece una letra, entonces me da la posibilidad de hacerlo por la regla de la cadena y es más rápido. ¿Ok? Ahí les va a quedar de tarea a ustedes. A partir de acá, ustedes si quieren lo pueden hacer con la propiedad del cociente o la regla de la cadena, que es el que voy a hacer ahorita. ¿Ok? Vamos entonces a hallar la segunda derivada de h de x. Aplicando la regla de la cadena, bajo entonces este exponente menos 2 que está multiplicando, que está de exponente, lo bajo a multiplicar con el 5. Si lo colocamos a multiplicar, 5 por menos 2 nos va a dar menos 10. ¿Ven? Lo voy a hacer de una vez. Conservamos la base, que es x más 1, y al exponente menos 2 le restamos 1 y nos queda menos 3. ¿Ok? ¿Por quién, jóvenes? Por la derivada de la base, porque esto es regla de la cadena. Ven que esto es derivada, no es 1, ¿verdad? Recuerden que el 1 yo lo hago así. Hay que hacerle el 1 con todo el sombrerito y ojalá con el piecito. Si no hago el 1 así y lo estoy haciendo así, esto es porque es un apóstrofe de la derivación. Lo correcto inclusive es hacer como una comita, ¿verdad? Pero a veces uno se acostumbra a hacerlo nada más casi que con 1 por la rapidez de escribir. Pero eso es muy importante para que no confundan ese apóstrofe de derivación con el 1. Resolviendo aquí la segunda derivada, regla de la cadena, tenemos entonces que sería menos 10x más 1 a la menos 3 por la derivada de x más 1 que nos daría 1. ¿Cómo nos da 1? Prácticamente eso si quieren no lo escribimos, ¿cierto? Y se cancela, ¿cierto? No importa, vamos a escribirlo. Y menos 10 por 1 al final nos va a dar menos 10. ¿Qué hacemos con ese exponente negativo, jóvenes?
lo volvemos a colocar en el denominador, en este caso con el exponente positivo. Entonces ya tenemos aquí la segunda derivada, que es lo que vamos a ocupar para la concavidad. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna consulta con el proceso de derivación? De mi parte todo bien. Ah, bien. Okay. Sí, recuerden, cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto. Vamos a factorizar. ¿A quién vamos a factorizar? A la segunda derivada. Allí iba a poner H. F en lugar de H. Entonces tenemos que la segunda derivada de H es menos 10 sobre X más 1 a la 3. En realidad el menos 10 no tiene sentido igualarlo con 0, ¿verdad? Porque si uno lo iguala con 0, ¿qué va a despejar? No hay ninguna letra, ¿verdad? Entonces el menos 10 nada más lo colocamos como un factor, pero no se despeja porque no tiene la variable X. Al quien vamos entonces a factorizar es a X más 1. Únicamente tenemos X más 1 a la 3 igual a 0. Ustedes dirían, profe, es que X más 1 ya está factorizado, ¿cierto? Sí, ya está factorizado. X más 1 es X más 1 por X más 1, ¿verdad? Por X más 1. Pero para no poner esos tres factores en la tablita de variación, vamos a despejarlo para hallar el despeje solo con una X, ¿ok? Pero ya está factorizado, o sea, no tenemos que hacer aquí procedimiento de factorización. Vamos entonces a despejar. Recordemos que para despejar y quitarle este exponente 3, tenemos que pasar entonces a la raíz cúbica. Ambos extremos, tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la igualdad. Entonces nos quedaría X más 1 a la 3 y 0, raíz cúbica de 0. Ven que en este caso el objetivo es cancelar este índice con el exponente y nos va a quedar el X más 1 solito. Ya no me va a quedar ni dentro de una raíz ni con exponente 3. Y la raíz cúbica de 0, que es 0. De esta manera lo puedo despejar. Ahora, chicos, este paso que yo les estoy señalando acá, ustedes se lo pueden ahorrar, porque como dijimos, X más 1 a la 3 es X más 1 por X más 1 por X más 1, o sea, se repite. Entonces, prácticamente ustedes solo pueden tomar uno de esos factores y despejarlo, que es prácticamente esto que estamos haciendo, X más 1 igual a 0, o sea, es lo mismo. Hacemos el despeje, jóvenes. De X más 1 igual a 0, conservamos la X, conservamos el 0 y el 1 que está sumando pasa a restar. Nos queda que X es igual a menos 1. Muy bien, entonces ya tenemos aquí, pues prácticamente el único punto que vamos a colocar en la tablita de variación. Porque solo sabe que tuvimos que despejar, ¿cierto? ¿Ok? Vamos a hacer entonces la tablita de variación. Aquí ya la tengo, un poquito adelantada, si ustedes pueden ver, vamos a colocar el valor menos 10 como una constante y el factor X más 1 elevado a la 3 de una vez, ¿ok? Ven que en este caso, ese fue el ejemplo que te le estaba explicando a Tere, que de la práctica que ella me estaba preguntando, y prácticamente solo un valor tenemos para colocar en la tablita de variación, aparte del menos infinito y del más infinito. Entonces vamos a completar aquí la tabla. Ahí ustedes pueden observar que tenemos el menos 10, el X más 1 a la 3 y los posibles puntos, en este caso menos infinito, menos 1 y más infinito. Para todo lo que es, en este caso, la constante menos 10, ¿okay? Ven que ahí está menos 10, todo va en negativo. Ahora, vamos a colocar en el caso del factor del X más 1. X más 1 da 0 en menos 1. Se coloca abierto, ¿por qué? ¿Por qué es que se coloca abierto, jóvenes? A ver si se acuerdan. Porque está en el denominador. Correcto, muy bien, porque está en el denominador. ¿Y qué pasa cuando está en el denominador? ¿Qué pasa? Una asíntota, no es que hay. ¿Qué me decía Diego, Carolina? ¿Qué me decía? Ajá, es una asíntota, ¿verdad? Correcto, es una asíntota. Ese nos estamos adelantando un poquito al tema que vamos a ver ahorita, que es el tema de asíntotas. Es decir, aunque es un punto de referencia para decir en el intervalo o para dar la respuesta a los intervalos donde la función crece y decrece o donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, en este caso, porque lo que estamos analizando es la concavidad, no lo podemos incluir como un punto de inflexión, porque al ser una asíntota,
y nada puede pasar por -1. ¿Se acuerdan? Que es una línea vertical que es intocable. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería aquí el signo para el x más 1 a la 3? A ver si se acuerdan, chicos. ¿Cuál sería el signo? Sería negativo por ser impar, ¿verdad? Ajá, negativo al lado izquierdo. Ajá, y al lado y luego derecho. positivo. Positivo, sí. Ajá, muy bien. Y al lado derecho positivo. Perfecto, muy bien. Eso es por ser impar. Si fuera par, ¿qué hubiese dado, jóvenes? A ver si se acuerdan, chicos. Primero positivo y después negativo. Positivo en ambos lados. Positivo en ambos lados. Muy bien, Sasha. Positivo en ambos lados. Si el exponente hubiese sido par, da todo positivo. Si, como en este caso, el exponente es impar, entonces al lado izquierdo da negativo y al lado derecho da positivo. ¿Ok? Y un dato muy importante, eso es porque aquí la X, ven, algo muy, muy importante, chicos, porque la X está positiva, ¿verdad? ¿Qué pasa si la X hubiese estado negativa? Se invierten más bien los signos, ¿cierto? Tengan mucho cuidado. Si está negativa sería de la otra manera, como que Ajá. si estuviera Sí, par. sí, si hubiese estado, por ejemplo, si hubiese estado 1, vamos a poner aquí el lapicero, 1 menos x a la 3, hubiese dado positivo y luego negativo en ese punto, ¿verdad? Porque este menos me invierte los signos. Entonces, ahí era donde hubiesen tenido que tener cuidado, ¿verdad, chicos? Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa cuando se les complica eso? Usted dice, ay, no, profe, qué enredo. Pues tómense un valor, se toman un valor entre menos infinito y menos 1, por ejemplo, el menos 5, ¿verdad? Y lo sustituyen. Así de fácil. Si tienen dudas, ¿verdad? Y un número entre menos 1 y más infinito, por ejemplo, el 10 y sustituyen. ¿Sí? Carolina, dime. Digamos, cuando es par, usted dice que se ponen positivos a los dos lados. Ajá. Pero ¿qué pasa si está negativo? Uh-huh. Si está negativo, serían todos negativos. Qué buena pregunta, Caro. Independientemente de la base, como el exponente es par, siempre el resultado va a ser positivo. Porque ahí aplicamos una propiedad de potencias, ahí si se acuerdan, las propiedades de potencias dice que si yo tengo una potencia con cualquier base, independientemente de la base, si el exponente es par o impar, el resultado siempre va a ser, en este caso, si es positivo, va a dar positivo, ¿verdad? Pero si la base es negativa y el exponente es par, el resultado es positivo. Si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo. Entonces ahí le respondo su consulta. Si hubiese sido una menos x, aunque estuviese la de menos x ahí negativa, el resultado siempre va a dar positivo. ¿Ves? Ah, ok, entonces no afecta al exponente, no importa. Sí, en resumen, lo que hay que tener cuidado es cuando no tenemos exponentes, que en ese caso sería el 1, y el 1 es un número impar, ¿verdad? Y cuando tenemos una base, un exponente impar, como en este caso, cuando tenemos un exponente impar y también cuando la base es negativa. Entonces tienen que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿verdad? Pero si el exponente, jóvenes, si el exponente es par, independientemente de la base, el resultado siempre va a dar positivo. Completando la tablita, ¿verdad? Vamos a terminar de completar la tablita. Entonces aquí aplicamos. Menos por menos nos da más. Menos por más nos da menos. Como estamos haciendo el análisis de concavidad, ¿qué significa eso, jóvenes? Si dio más es cóncava hacia arriba. Si dio menos es cóncava hacia abajo. ¿Qué pasa aquí, jóvenes? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Tenemos una qué? Antes alguien me lo dijo, Carolina, creo que fue. ¿Una qué? Una asíntota. ¿Cierto? Jóvenes, tenemos una asíntota. Entonces, en este caso, como tenemos una asíntota, este puntito de acá ya no puede ser nuestro punto de inflexión. Aunque ustedes dicen, uy, profe, qué lástima, viene cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo, aquí menos 1 hubiese sido un punto de inflexión. Sí, hubiese sido, pero como ahí pasa una asíntota, ya no es un punto de inflexión. Nada más lo vamos a tomar de referencia para dar la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dar entonces la respuesta. Profe, ¿Sí? no entendí muy bien esa parte. ¿Me la puede volver a explicar, por favor? Sí, claro, Fabián, con mucho gusto. Cuando Gracias. nosotros analizamos los puntos de inflexión, es
voy a hacer un momentito el dibujito. Es cuando, digamos, tenemos una función, digamos, en este caso, cóncava hacia arriba y luego viene una función cóncava hacia abajo. ¿Ve? Entonces, aquí tenemos una función donde es cóncava hacia arriba y aquí tenemos otra función donde es cóncava hacia abajo. Resulta que ellos, cuando es una función continua, ellos se unen en un punto de inflexión. ¿Ve? En un puntito de inflexión, que en este caso, si el -1 no hubiese sido una asíntota, hubiese sido el punto de inflexión. Pero como es una asíntota, jóvenes, entonces ahí van a ver que la respuesta en este caso no lo podríamos incluir. Es por eso. ¿Y por qué -1 es un punto, no es un punto de inflexión o es una asíntota? Porque aquí está en el denominador. Ahorita vamos a ver el tema de análisis de asíntotas. Cuando nosotros tenemos un denominador, hallamos las asíntotas verticales igualando el denominador a 0. Y ustedes despejan ahí la x y les va a dar -1. Quiere decir, me estoy adelantando un poquito, que quiere decir que el x igual a -1 es una asíntota vertical. Es decir, no toca, nada de la gráfica toca esa asíntota. Cuando hablamos de asíntotas es que son rectas intocables, ¿verdad? Rectas que no se pueden tocar con el dibujo de la función. Entonces, por eso es que no se puede incluir, Fabián. Profe, Ok, ¿Sí? ok, gracias, profe. Con mucho gusto. ahí se podría sacar puntos críticos, ¿verdad? Ah, bueno, sí, pero no nos están pidiendo esto en el ejercicio. Sí, el ejercicio nada más nos están pidiendo la concavidad. ¿Ves? Entonces, por eso no estamos sacando aquí los puntos críticos. Solamente los posibles puntos de inflexión, pero no necesariamente todos los ejercicios tienen que tener puntos críticos o puntos de inflexión. En este caso, como el -1 es una asíntota, quiere decir que aquí la gráfica, jóvenes, resulta que la gráfica no es continua. Hay una parte ahí donde ella se separa. Ella se separó y ya no podemos hacer no podemos hacer nada, ¿verdad? Se separó y no podríamos hacer nada. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Profe, nada más una consultita. Sí. Básicamente, entonces eso significa la asíntota, que en realidad no forma parte como de la función, ¿verdad? No forma parte, digamos, no es que no forma parte de la función, sino que separa la gráfica. Cuando yo la dibujo, separa la gráfica. Eso es lo que significa. Que separa sí, la entonces. gráfica. Ok, perfecto. Ok, entonces, bueno, veamos Ay, quitar esto. Que aquí se puede ampliar. Entonces, ahora sí, ya podemos dar la respuesta de la concavidad, jóvenes. ¿Verdad que sí? Vamos a dar la respuesta. Entonces, vamos a decir que H, esperen para hacer un poquito más delgadito. Vamos a decir que H de X es cóncava hacia arriba, ¿en qué intervalos? Bueno, ¿en qué intervalo? Menos infinito al -1. Correcto, muy bien, de menos infinito a Abierto. -1, ambos abiertos, muy bien. Luego podemos decir que h de x, la función h de x es cóncava hacia abajo en el intervalo que va. -1 más infinito. Muy bien, -1 más infinito. O sea, aquí -1 más infinito. ¿Y qué podemos poner? Como que no tiene punto de inflexión, ¿o qué podríamos poner? ¿Qué podríamos poner? ¿Qué creen ustedes? Le pondríamos que no tiene puntos de inflexión, pero porque es asíntota. Correcto, muy bien. Entonces, h de x no tiene punto de inflexión, ya que x igual a -1 es una asíntota. No le vamos a poner que es asíntota vertical porque todavía no hemos visto ese tema. Simplemente vamos a poner que es una asíntota. Y ahorita más adelante vamos a analizar los tipos de asíntotas que tiene una función. ¿Okay?
¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Así les quedó? Bueno, los que lo pudieron hacer. ¿Vamos bien hasta acá? Yo no tengo dudas, profe. Muy bien. Yo tampoco, profe. Listo, muy bien, chicos. Veamos entonces el siguiente ejemplo, que este sí yo les dije que se los iba a resolver, pero bueno, y si lo resolvieron de una vez en la casa, pues perfecto. Aquí nos están pidiendo los dos casos, ve, como Carolina, que me estaba preguntando si en el ejercicio anterior se podía obtener los puntos críticos, ¿sí? Bueno, pero no me lo estaban pidiendo, por eso no di la respuesta. Pero en este ejercicio, vean lo que me están pidiendo. Estudie la monotonía y estudie la concavidad de la función. Para la monotonía vamos a usar la primera derivada, ¿verdad? Y para la concavidad vamos a usar la segunda derivada. La segunda fórmula, iba a decir, la segunda fórmula notable. Entonces, aquí sí vamos a ocupar de los dos. Vamos a hallar entonces primero la monotonía y de último vamos a hallar la concavidad. Vamos a hacer dos tablitas de variación, se tienen que hacer dos, una para cada una, no se pueden mezclar. Ya tal vez cuando estemos graficando puede ser que ya con experiencia ustedes las puedan unificar, pero por el momento vamos a separarlas. Aquí me adelanté un poquito, yo ya adelanté un poquito la tabla. ¿Por qué? Porque ya para la monotonía, ven que ya me dieron la primera derivada, ¿cierto? Aquí está la primera derivada. Entonces, como ya me dieron aquí la primera derivada, ya no tengo que resolver ahí, ya me salto este primer paso. Este primer paso de hallar la derivada ya no lo tengo que hacer. Me voy directamente al segundo paso, que es factorizar, y este de acá, y hallar los puntos de inflexión. Bueno, si hay puntos de inflexión, ¿verdad? Porque como es fraccionaria, puede ser que no haya puntos de inflexión. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la primera derivada, que es con la que vamos a trabajar. Y vamos entonces a factorizar. ¿Cuál es nuestra primera derivada? Tenemos que f' de x es igual a menos 50x sobre x a la 2 menos 25 a la 2. ¿Okay? Vamos entonces a factorizar esta función. El numerador estará factorizado ya, jóvenes. ¿El qué, profe? El numerador estará factorizado. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, yo diría que sí. Ya está factorizado, ¿cierto? Menos 50 por x. Ya no tengo nada ahí que factorizar. Ahora, yo ya estoy consciente que menos 50 va a ir en una parte de la tablita. Pero el x sí tengo que despejarlo, ¿verdad? Bueno, entre comillas despejarlo, ¿verdad? Porque el menos 50 yo no lo voy a igualar a 0, no tiene sentido. Nada más lo voy a colocar aquí en la tablita. Pero el x sí lo puedo igualar a 0. Y resulta que cuando lo igualamos a 0, tenemos nuestro primer punto, nuestro primer posible punto de inflexión, ¿ok? Que es el que vamos a colocar en la tablita. Vamos con el denominador, jóvenes. En el denominador tenemos x a la 2, dame un segundito, aquí tenemos x a la 2 menos 25 elevado a la 2. Si lo igualamos a 0, podríamos quitar el exponente 2, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Obtener aquí la raíz cuadrada, con la raíz cuadrada ya entonces podemos cancelar el índice de la raíz con el exponente del binomio y nos va a quedar entonces x a la 2 menos 25 igual a 0. ¿Estará factorizado ese x a la 2 menos 25? ¿Está completamente factorizado? No, profe. No, ¿verdad? ¿Por cuál formulita podemos factorizarlo? Bueno, Sí, profe, cuadrado. por el binomio de Newton, ya se canceló y es una diferencia de cuadrados. 5 a la 2. Correcto. Muy bien, diferencia de cuadrados, muy bien. Entonces, podríamos obtener la raíz cuadrada de x a la 2, que es x, y raíz cuadrada de 25, que es 5. Colocamos esos dos datos en dos binomios, uno con suma y el otro con resta, ¿cierto? Ahora vamos a despejar cada uno de ellos. El x más 5 lo voy a igualar a 0 y el x menos 5 lo voy a igualar a 0. Despejamos aquí la x, el 5 que está sumando pasa a restar y 0 menos 5 da menos 5 y el 5 que está restando pasa a sumar y 0 más 5 nos da 5. Entonces ya tenemos aquí nuestros otros dos posibles puntos de inflexión.
Posibles. ¿Cómo determinamos si son o no son? Eso no sería con la tablita. Ajá, pero a simple vista, Sergio y compañeros, así a simple vista yo digo, ¿serán o no serán puntos de inflexión? Así a simple vista, sin hacer la Por tablita. las restricciones. Sí. No. ¿Por qué sería? Perdón. Por la restricción, por estar en el denominador. Correcto, muy bien, por estar en el denominador. Ven que aquí estamos despejando el denominador. Y al estar en el denominador, estos dos valores, jóvenes, no van a ser puntos de inflexión. Solo por el hecho de estar en el denominador, no van a ser puntos de inflexión. Entonces, Profe, por lo tanto, sí, dime. perdón, profe, eso sería por la asíntota, sería. Correcto, por la asíntota. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ubicar el menos 5 y el 5 con doble barrita o una barrita gruesa, que ustedes lo diferencien para que sepan que no los pueden incluir como puntos de inflexión y que van a ser asíntotas de la función. Ahora, si escribo los ceros que van dentro de esta cuadrícula, en x más 5 sería el menos 5, pero aquí iría abierto. ¿Se acuerdan? Y en x menos 5 sería el 5, iría abierto. Van abiertos porque esos valores no pueden dar 0. Si dan 0 en el denominador, ¿qué pasa? Me indefine el denominador, ¿cierto? Me indefine ahí el denominador y no tendría sentido, ¿ok? Y la x sí tiene un 0, que es 0, ese sí puede ir rellenito. Ay, mira, me escribió es que usar otro lapicerito. Este sí puede ir rellenito, ¿verdad? Los otros no. Este sí, pero los otros no, ¿ok? Y el menos 50, como no tiene X, no le ponemos esa bolita rellenita. ¿Okay? Vamos entonces a aplicar aquí la ley de signos. En el menos 50, ¿cómo irían todos, jóvenes? ¿Cómo irían en el menos 50? Muy bien, menos, 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 menos. Todos van con menos. Voy a hacerlo aquí con diferentes colores. En la X. Negativos y después del 0 positivos. Exacto. Muy A la bien. izquierda. Muy bien, perfecto, muy bien. Aquí en el x más 5, aquí iría menos y luego más, más, más. ¿Cierto? Y ya para finalizar, en el x menos 5 iría menos, menos, menos. Y cuando nos topamos con la bolita, después de la bolita iría más. ¿Ok? Ahora sí, vamos entonces a dar el resultado. ¿Cuántos negativos tenemos en la primera columna? 4. 4 es un número par, el resultado es positivo. ¿Cuántos negativos tenemos en esta columna? 1, 2, 3. Es un número impar, el resultado da negativo. Aquí tenemos 1, 2 negativos, resultado positivo. Y aquí tenemos un negativo, resultado negativo. Quiere decir entonces, jóvenes, que aquí tenemos una función, como estamos con la monotonía, recordemos, estamos con la monotonía, que es la primera derivada. Decreciendo. ¿No? Creciente, decreciente, creciente y decreciente. Pero, ¿qué pasa? Ya habíamos dicho que aquí no iban puntos de inflexión. El único punto de inflexión, puntos de inflexión, no, punto crítico, porque estamos con monotonía. El único punto crítico que tenemos es acá, ¿cierto? Chicos, ¿ven? Es nuestro único punto, es nuestro único punto crítico. Sí, punto crítico, ya se me hizo un enredo con los críticos y de inflexión. Ven, aquí tenemos un punto crítico en x igual a 0. Punto mínimo relativo, ¿no? Ajá, es un punto crítico y es un mínimo relativo en este caso. Bueno, no vamos a abarcar, jóvenes, en profundidad si es relativo, mínimo relativo o mínimo absoluto. Todo eso no, pero mientras ustedes sepan identificar qué es un mínimo es suficiente, ¿ok? Ya más adelante, tal vez cuando veamos los extremos y todos los demás datos que faltan de la gráfica, entonces ahí sí podremos determinar si es relativo o absoluto, pero no es algo que a ustedes les vayan a evaluar así específicamente en el examen. Entonces, tenemos que nuestro punto mínimo es x igual a 0. Hay un detalle aquí que quiero abarcar, jóvenes, que no hemos abarcado en los demás puntos mínimos ni en los demás puntos máximos, y es muy importante porque a ustedes se los van a pedir en el examen. Cuando nosotros graficamos, estamos diciendo, si gráficamente, estamos diciendo que en x igual a 0,
Aquí en este x igual a 0 hay un punto mínimo, pero ¿quién es su y? ¿Quién es su y? ¿Cuál es su imagen? Puede estar aquí, o puede estar aquí, o puede estar acá, ¿cierto? Para poder colocar el par ordenado. O sea, nosotros tenemos aquí un par ordenado 0, y su y. ¿Cuál es? ¿Cuál es su imagen? Entonces, ¿qué hacemos para encontrar esa imagen? Porque a ustedes jóvenes les van a pedir el par ordenado de ese punto mínimo. ¿Qué hacemos para encontrar esa imagen? A ver si se acuerdan. ¿Qué hacemos para encontrar la imagen de una función? Ven que estamos trabajando en la función, ¿verdad? No, ya estamos aquí analizando la función ya. Sustituimos la X. Correcto, muy bien, Caro. Sustituimos. Correcto, muy bien, sustituyendo la X, pero en la función original, ¿verdad? Aquí, en la función original. La primera derivada solo me sirve para hacer la tablita de variación y determinar dónde crece, decrece y cuáles son sus puntos mínimos y puntos máximos, ¿ok? Pero ya para encontrar la imagen de ese punto mínimo, entonces necesitamos igualar o en este caso sustituir en la función original, ¿ok? Entonces vamos a sustituir. Vamos a hacerlo aquí. ¿Cuál es la función original? Tenemos que vamos a escribirla aquí, f de x es igual, ahí están viendo, ¿verdad? Que ustedes creen, sí. F de x es igual a x a la 2 sobre x a la 2 menos 25. Okay, voy a agrandarlo aquí un poco para que lo vean mejor. Sustituimos, entonces, ¿cuál es la x que nos están dando? 0, ¿verdad? Aquí nos están dando que x es igual a 0. Okay. Sustituimos 0 a la 2 sobre 0 a la 2 menos 25, quiere decir que f de 0 o y, que es lo mismo, es 0. Quiere decir, jóvenes, que ese punto mínimo, ven qué vacilo, este punto mínimo es el par ordenado, vamos a escribirlo acá, este punto mínimo es el par ordenado 0,0. O sea, casualmente, jóvenes, si hiciéramos la gráfica, ven qué bonito, si hiciéramos la gráfica, ahí el plano cartesiano, el punto mínimo iría exactamente en el punto de origen, ¿verdad? Casualmente, no necesariamente siempre ese par ordenado va a coincidir en el punto de origen, ¿verdad? Ni tampoco necesariamente va a coincidir con los ejes, pero en este caso, como el x es 0, y aquí sustituimos en la función original, la imagen dio 0, por lo tanto el punto 0,0 o el par ordenado 0,0 representa el punto mínimo de la función. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien, ok. Una Yo todo pregunta. claro. Sí, dime. De mi parte no. Y de las gráficas que están como crecientes y decrecientes hacia los lados, esas no se sacan. Estas de acá, que están en verde. Es que ya Digo yo, dijimos, la flecha de la izquierda y la de derecha completamente. ¿Nos es pueden que pedir como, algo así? bueno, todavía no hemos dado la respuesta, ¿verdad, Sergio? Ah, Porque ok, la perfecto. respuesta es dar los intervalos donde crece y decrece. Y ya tenemos, ya ahorita vamos a dar la respuesta de los intervalos, pero ya tenemos aquí el punto mínimo, ¿verdad? Que es un Ok. punto crítico. Ok, vamos a ver entonces la respuesta. Ya con este ejercicio vamos a verla aquí abajito. La respuesta sería, como estamos con F, ¿verdad? F, vamos a hacer un poquito más delgadito acá. F de X es creciente en dos intervalos, ¿verdad? En el intervalo que va de menos infinito a menos 5, unido con 0 a 5, ¿verdad? ¿Cierto? Y tenemos que la función es decreciente de menos 5 a 0, unido de 5 a más infinito. Ya tenemos ahí la monotonía. Aparte de eso, el punto mínimo. Permiso, profe. ¿Sí? Bueno, usted sí había dicho que siempre en los intervalos van abiertos, ¿verdad? Correcto. Todos los... Ah, ok, perfecto. Siempre van abiertos porque ven que
En el menos 5, por ejemplo, si tomamos de referencia aquí, Iván, el menos 5 es un punto donde termina de crecer, pero es un punto donde empieza a bajar, o sea, empieza a decrecer. Entonces, como pertenece a ambos sentidos, no los podría incluir. Es como decir que yo estoy, digamos, en la línea limítrofe entre Panamá y Costa Rica, por ejemplo. Eso le pasa al menos 5. El menos 5 está, digamos, que entre un extremo y el otro. Si yo estoy exactamente... Sí, porque si no se cierra ahí. Exacto. Si yo estuviera exactamente de pie en la línea limítrofe de esos dos países, yo no podría decir que estoy ni en uno ni en otro. Entiendo, profe. Ok, entonces por eso se colocan abiertos los intervalos. Y aquí la respuesta, vean que la vamos a variar un poquito. No vamos a poner que es x igual a 0, sino que el punto mínimo ya es de una vez al par ordenado 0,0. Para que se acostumbren a la respuesta de esos puntos mínimos y máximos, o esos puntos críticos, ya con par ordenado. Entonces ya saben cómo obtener ese par ordenado, ¿verdad? Ese puntito de los ejercicios anteriores que obtuvimos, nada más lo sustituyen en la función original y ya tienen el par ordenado. Así averiguan la imagen. Todo bien. Bien, ok. Todo bien. Y vean que ya para la segunda derivada, jóvenes, vamos a hallar la concavidad. Ya ven que aquí ya nos dieron la segunda derivada, esta de acá. Vamos a trabajar entonces con esa función para hallar la concavidad. Es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero con esta función que nos dan acá. ¿Ok? Entonces vamos a copiarla. Voy a escribirle aquí de otro color para que no se... Trazar una línea para que no se confunda, ¿verdad? Vamos a trazar una línea ahí para que no se confunda. Vamos entonces a trabajar con la segunda derivada. Aquí tenemos que la segunda derivada de f de x es igual a 150 x a la 2 más 1250 dividido entre x a la 2 menos 25 a la 3. X a la 2 menos 25 a la 3. ¿Okay? Aquí la vamos a copiar para trabajar. Como ya está la derivada dada, jóvenes, entonces lo que vamos a hacer es factorizar. Si factorizamos vamos a hacer un poquito más delgado el lapicero. Si factorizamos el 150, x a la 2 más 1250, ¿qué obtenemos en esta factorización? Jóvenes, ¿a quién podemos factorizar? Solamente los números, ¿verdad? Sí, profe. Podríamos extraer a factor común el 50, ¿cierto? Y nos va a quedar 3x a la 2 más 25. Y ahí no podríamos factorizar más, ¿cierto? Si igualamos esto a 0, jóvenes, es lo mismo que decir 50 igual a 0, pero ya ustedes saben que la constante, igualarla a 0 no tiene sentido. Y el 3x a la 2 más 25, igualarlo a 0, ¿qué pasa? Si ustedes utilizan ahí el mode 5.3, pasa lo mismo que la consulta que me hizo antes Tere, da con un i. ¿Se acuerdan? Al final ahí en el mode 5.3. Cuando da con un i, un más i o un menos i, estamos en presencia de números imaginarios. O sea, en números reales, como la palabra lo dice, reales, no podríamos graficar. Tendrían que ser números imaginarios o números complejos. Perdón que me ría, chicos, pero es que siempre esa definición de números imaginarios me ha dado risa. Perdón que me salió la risa. Pero es que no tiene sentido. O sea, eso fue un matemático que dijo, bueno, en algún punto del eje X tiene que haber un valor imaginario para que dé, pero como estamos trabajando en la realidad, jóvenes, esos valores imaginarios no los vamos a tomar en cuenta. Profe, perdón. ¿Sí? Dime, Iván. Esos números son los que tienen la I, entonces. Si Sí. da ese resultado como anillo en la calculadora. Sí. Eso quiere decir, Iván, que son números imaginarios. O sea, en el plano cartesiano usted nunca los va a ver. En una respuesta con números reales usted nunca los va a ver porque, sí, como la palabra lo dice, son imaginarios. Y ahí entra uno en otro conjunto de números que se llaman números imaginarios y eso ustedes no los van a ver. Ni siquiera uno todavía los vio en demostraciones matemáticas a fondo, imagínense. Entonces lo vamos a dejar ahí. Cuando ya no se puede factorizar, pasa lo que pasó en el trinomio que me consultó Tere. Cuando ustedes factorizan un trinomio,
bueno, un binomio que está elevado a la 3 o elevado a la 2, se colocan un binomio con suma y un trinomio, o un binomio con resta y otro trinomio. Estos trinomios, por lo general, siempre van a ser irreducibles. ¿Qué significa? Que va a dar eso en la calculadora, un más i o un menos i. Entonces no se pueden factorizar, los vamos a escribir así como están. Entonces, aquí tenemos un factor que vamos a colocar en la tablita y aquí tenemos otro factor que vamos a colocar en la tablita. ¿Ok? Vamos con el denominador. En este caso, el denominador, x a la 2 menos 25 elevado a la 3 igual a 0, pues da lo mismo que cuando lo despejamos con x a la 2 menos 25 elevado a la 2, ¿ven? En esta parte de acá, pues da exactamente lo mismo. Entonces ahí para ahorrarnos la factorización da exactamente igual, nada más que en lugar de raíz cuadrada sería raíz cúbica y sería x más 5 igual a 0 y x menos 5 igual a 0. Si factorizamos, x nos queda x igual a menos 5 y x igual a 5. Entonces aquí ya tenemos un posible punto de inflexión, porque estamos con la segunda derivada. Bueno, ¿serán puntos de inflexión estos dos datos? Chicos, ¿ustedes qué consideran? ¿Serán puntos de inflexión? No, porque están en el denominador. Correcto, Joel, Kobe, Fabián, muy bien, correcto. Están en el denominador. Y como están en el denominador, nada más los coloco en la tablita, así como están acá, pero no van a ser nuestros puntos de inflexión. Ustedes dirían, profe, esta gráfica no tiene nada. Bueno, y a veces pasa, chicos, que no necesariamente una función o un criterio tiene que tener de todo. Pues aquí van a ir asíntotas, esas no van a incluirse. Y véanlo así, si no se incluyeron en la monotonía, ven que el menos 5 y el 5 no se incluyeron en la monotonía, tampoco se van a incluir en la concavidad. ¿Ok? Entonces, quiere decir, jóvenes, que aquí iría abierto, en x más 5 iría abierto en menos 5, y en x menos 5 iría abierto en 5, ¿cierto? Entonces, miren, profe, ¿qué pasa con el 50 y el 3x a la 2 más 25? Pues resulta que cualquier valor que ustedes se den para el 3x a la 2 más 25, ¿qué signo va a dar? Todos van a dar positivos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que todos van a dar positivos? ¿Jóvenes? Creo que es porque tiene un exponente. Porque no hay punto. Correcto, Tere, porque tiene el exponente par. Correcto. ¿Ok? Entonces ahí lo que hacen es nada más sustituir para determinar. En el 50, ¿cómo iban a dar ahí los resultados, jóvenes? No me equivoco, también positivos. Muy bien. Porque el 50 está positivo. Es por eso. Positivo. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Con x más 5. Negativo. Negativo. Luego positivo. Positivo. Positivo, muy bien. Y luego en el último. Negativo y positivo. Muy bien, perfecto, muy bien, excelente. Ahora sí, vamos a aplicar ley de signos. 2 negativos, resultado positivo. Ven que solo me fijo en los negativos, para más fácil, ¿verdad? Un negativo, resultado negativo. Todos positivos, resultado positivo. Como estamos con la concavidad, entonces quiere decir que la función en este primer intervalo va a ser cóncava hacia arriba. Luego va a ser cóncava hacia abajo. Y en este otro intervalo va a ser cóncava hacia arriba. Y ustedes dirían, profe, qué lástima, ¿verdad? Qué lástima, porque si ustedes ven el recorrido, cóncava, ay, me salí ahorita, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. O sea, prácticamente aquí hubiese estado un punto de inflexión y aquí hubiese estado otro punto de inflexión, ¿cierto? Pero como están esas asíntotas, esas rayitas así bien marcadas verticalmente, no tiene puntos de inflexión este ejercicio. Entonces nada más vamos a dar la respuesta en los intervalos donde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces vamos a apuntar aquí la respuesta. La respuesta en este caso es que la función f de x es cóncava hacia arriba en los siguientes intervalos. De menos infinito a menos 5, unido de 5 a más infinito.
Y la función f de x es cóncava hacia abajo en el único intervalo que va de menos 5 a 5. Además, no tiene puntos de inflexión. Es suficiente que lo digan así, no es necesario que digan porque menos 5 y 5 son asíntotos, ¿verdad? Además, no tiene, ¿verdad? Pongan ahí, no tiene puntos de inflexión. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Entonces ven que es un ejercicio 2 en 1, diría yo, ¿verdad? Son 2 ejercicios en 1. ¿Preguntas, joven? Sí, como para desarrollo también. Ven que no tienen que graficar, pero sí ocupan todo este procedimiento, ¿verdad? Son preguntas bonitas. Por ejemplo, una pregunta bonita para desarrollo sería pedirles la monotonía o la concavidad de una función. Y por lo general, si les piden el análisis completo, como es este caso, les van a dar la primera y la segunda derivada de una vez. Profe, yo tengo una consulta, digamos, cuando nos piden la monotomía, solamente hay que sacar, ok, los puntos mínimos de la función y solamente. En la monotonía serían puntos críticos, o sea, pueden ser máximos o mínimos, ¿verdad? Entonces relacionen monotonía con puntos críticos, o sea, máximos o mínimos, y concavidad con puntos de inflexión. Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Todo bien, De bueno. momento no, profe. Bueno, qué dicha, chicos. Ven, ahí les dejé esa practiquita, ¿verdad? Que fue la del miércoles. Vamos entonces a empezar tema nuevo. Bueno, ya lo hemos abarcado. Indirectamente lo hemos abarcado en la monotonía y en la concavidad. Entonces es nada más como para repasar y determinar otras asíntotas que no hemos averiguado. Y la concavidad apenas vimos así por encimita cuáles eran las asíntotas verticales, pero ahorita vamos a averiguarlas de manera formal. Entonces dice, aunque no son una aplicación directa de las derivadas, porque este tema, jóvenes, ustedes también lo vieron en mate general, trataremos un poco sobre las asíntotas de una función, pero como un preámbulo a la siguiente sección que vamos a ver de graficación, donde trazaremos el trazo de gráficas de funciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la distancia entre la recta L, vean aquí, voy a ir marcando lo que aquí está diciendo, la recta L, esta de acá, es esta rectita de acá. ¿Ven? Aquí hay otra rectita. Y aquí hay otra rectita. Entonces dice, cuando la distancia entre la recta L y un punto desplazable M, un punto desplazable M quiere decir que puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Ese valor M puede estar en cualquier punto del eje X. Y también de la curva. Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Cualquier punto de la curva sería ese punto M. Dice que tiende a 0, sin ser 0. Mientras que el punto M tiende a infinito, esa recta se llama asíntota de una curva. Entonces, vamos a ver, se distinguen 3 tipos de asíntotas. Voy a borrar aquí un momentito para hacerlas de diferente color. Entonces está la asíntota vertical, que es una asíntota paralela al eje Y. ¿Cuál es el eje Y? Este de acá, ¿ven? Este de acá es el eje Y. Entonces son completamente paralelas. Bueno, está mal aplicado eso de completamente paralelas. O son paralelas o no son paralelas. El eje Y y en ese caso la asíntota vertical son paralelas. ¿Qué significan rectas paralelas? ¿Jóvenes? ¿Qué se acuerdan de rectas paralelas? ¿Qué significan estas dos rectitas paralelas? ¿Algunos se acuerdan? Profe, que están como... Son iguales, pero nunca se tocan. ¿Perdón? Van en la misma dirección, pero nunca se tocan, ¿no? Correcto, Joel, correcto. Nunca se van a tocar, nunca chocan, ellas nunca chocan. Es como, por ejemplo, cuando ustedes han visto las sisas del piso de la casa de ustedes. Cuando ustedes ven esas sisas que son paralelas, nunca se van a tocar. Siguen la línea. O, por ejemplo, los bordes de una puerta. Están los bordes verticales y los bordes horizontales. Entonces, para que la puerta tenga esa forma, por ejemplo, las puertas que son rectangulares tienen que tener 2 marcos, en este caso verticales, que van a sostener la puerta y esos marcos nunca se van a tocar. Son completamente paralelas. Bueno, al menos que construyan una casa simétrica, pero por lo general, la mayoría son paralelas. ¿Ok?
Luego están las asíntotas horizontales, jóvenes. Las asíntotas horizontales más bien son las que son completamente paralelas al eje X. Entonces, esta de acá, ¿ven? Esta es completamente paralela al eje X. Y de último tenemos las asíntotas oblicuas, que ellas la asíntota oblicua no es paralela a ninguna de los ejes. Es más, las asíntotas oblicuas por lo general cortan más bien a los dos ejes. Cortan al eje Y en un punto y al eje X en otro punto. ¿Okay? Entonces ahí tenemos esos tres tipos de asíntotas, que por el momento solo hemos visto una, ¿cierto? Solamente hemos visto la asíntota vertical y de una manera así como muy rapidita, ¿verdad? Apenas para lo que era la monotonía y la concavidad. Ahora, ¿cómo hacemos para analizarlo dentro de las funciones? Dice que las funciones se pueden presentar asíntotas y no necesariamente, jóvenes, todas las funciones tienen todas las asíntotas, ni todas las funciones tienen siempre una asíntota, ¿ok? Pueden ser que tengan las tres, pueden ser que solo tengan dos, pueden ser que tengan una o puede ser que no tengan asíntotas. Las únicas funciones que no tienen asíntotas por lo general, en la mayoría de los casos, es las funciones polinómicas, ¿verdad? Las que no tienen fracciones. Entonces dicen, las funciones que pueden presentar asíntotas en sus gráficas, algo muy importante, son las funciones racionales o las fraccionarias. Siempre que hay presencia de una fracción en una función, es porque hay presencia también de una asíntota. Siempre y cuando también el denominador sea factorizable, ¿verdad? A veces puede ser que no sea factorizable y no se pueda igualar a cero. Eso es otro, ¿verdad? Que no se puede igualar a cero. Todas las funciones polinomiales, vean que en este caso, lo que yo les decía anteriormente, jóvenes, las funciones polinomiales o polinómicas no tienen asíntotas. Entonces, ni hay que perder el tiempo averiguándolas, porque cuando ustedes tienen un polinomio, llámense en polinomios, todos este tipo de acá, ¿ven? Esta de acá, esta de acá, esta de acá. Todas estas de acá, de la 1 a la 5, no tienen asíntotas. Pero todas estas acá de la derecha, no, perdón, la última no, esta tampoco tiene asíntota. Pero todas estas de acá sí tienen asíntotas. ¿Ve? Todas estas sí tienen asíntotas porque tienen letras o son fraccionarias. Entonces vean aquí ya como una definición para calcular las rectas. Dice que además la existencia de estas rectas se reduce a calcular los límites que se definen a continuación. Entonces, si tenemos una recta igual a A, llámese una recta vertical, una asíntota vertical, al eje Y, se cumple siempre y cuando el límite de esa función tienda a más o a menos infinito. Siempre y cuando el límite en ese punto tienda a más o menos infinito. Además, tenemos que es una recta horizontal. Tenemos que Y igual a B es una recta o una asíntota horizontal a la función, siempre y cuando se cumpla que el límite, más bien aquí ven qué interesante, esto al revés, que el límite cuando X tiende a más o menos infinito da B, o sea, da ese punto, da ese resultado, ¿verdad? Ven qué interesante. Y además tenemos que si no tenemos ninguno de esos dos casos y tenemos una recta Y igual a MX más B, recuerden que esta es la función de las rectas tangentes que hemos averiguado también con la pendiente, Y igual a mx más b, donde la pendiente obviamente sea diferente de cero, porque si no, si es igual a cero, entonces estamos en presencia de una asíntota horizontal, ¿verdad? Y eso no es el objetivo, ¿verdad? Entonces estamos en presencia de una asíntota oblicua. ¿Y cómo se calcula esta asíntota oblicua, jóvenes? Averiguando la pendiente, y la pendiente la vamos a averiguar con esta formulita de acá. El límite cuando X tiende a infinito de f de X sobre X. Y luego el B, que es este B de acá, este de acá, lo vamos a calcular con la formulita de límite cuando X tiende a infinito de la función menos el MX. ¿Okay? Tal vez lo vean un poquito raro estas formulitas, pero ahorita lo vamos a ver aplicado en un ejercicio. Van a ver que no es nada complejo. Entonces dice, las asíntotas oblicuas existen, vean qué interesante esto, jóvenes, ellas van a existir cuando en una función racional el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador, por lo cual también pueden determinarse utilizando la división de polinomios. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes?
que, por ejemplo, yo tengo una función x a la 3 más 1 sobre x a la 2 menos 3. Vean que es un grado mayor que el denominador. ¿Ven? X a la 3, x a la 2, un grado mayor que el denominador. Entonces, si hay un grado mayor que el denominador, sí hay asíntotas oblicuas. Si yo tengo 2 grados o más, por ejemplo, 2x a la 4 menos 3 dividido entre x menos 7, ya aquí no hay asíntotas oblicuas. ¿Por qué? Porque vean que el exponente mayor aquí es 4 y aquí el exponente es 1. No es una unidad mayor. ¿Cuántas unidades mayores? Le lleva 3, entonces ya no hay asíntotas oblicuas en ese ejemplo. Entonces ven que es una manera... solo es una, profe. Solo uno, exacto. Ven como dice acá. Una unidad. Puede ser Una unidad x, perdón, puede ser x Ujú. a la 6, perdón, x a la 7 sobre x a la 6. Correcto, correcto. X a la 3 sobre x a la 2, x a la 5 sobre x a la 4, x a la 2 sobre x a la 1. O sea, siempre y cuando sea una unidad mayor. Entonces, cuando ustedes ven una función polinómica fraccionaria donde hay una unidad mayor en el numerador que en el denominador, ya ahí ustedes saben que hay una asíntota oblicua. Y si no, con solo ese detalle, ya pueden colocar que no tiene asíntotas oblicuas. ¿Ok? Este tema también entra en el examen, ¿sí? Cuando ya todo lo que se relaciona con derivadas, jóvenes, entra en el examen. Ya cuando empecemos el tema de integrales, ya ese sí entra para el tercer examen, pero en realidad lo que veamos, hoy y la próxima semana es lo que les va a entrar en el examen. ¿Okay? El tema de integrales yo no lo voy a tocar hasta después del examen, porque yo creo que vamos súper bien con el tiempo y a veces más bien adelantar materia es volver a repasar. O sea, después del examen me va a tocar volver a repasar, porque me enteré que ustedes van a estar practicando integrales porque van a estar estudiando para derivadas, ¿verdad? Entonces, pueden estar tranquilos que no voy a tocar el tema de integrales antes del examen de derivadas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna otra preguntita? Vamos bien, Sí, profe. de mi parte, bien, profe. Vamos bien. Ven que esa teoría es muy importante. Tal vez ustedes ahorita la ven muy rara, pero ya ahorita lo vamos a aplicar con ejercicios. Pero es muy importante que ustedes la tengan ahí a mano. Entonces, ven acá. Nos están pidiendo que determine la existencia de esta función si tiene asíntotas o no. Ni siquiera me están preguntando cuáles, nada más me están preguntando si existen o no asíntotas. A primera vista, ¿tiene una asíntota vertical? Sí, porque hay un denominador. ¿Ok? ¿Tiene una asíntota oblicua? Así, a simple vista, jóvenes. Sí, pero No, no. profe. ¿Perdón? No, profe, porque no hay un grado mayor. Correcto. Entonces, ¿ven? Ya sabemos que tiene una vertical y que no tiene oblicuas. ¿Ok? Ya con eso ya podemos empezar a trabajar. Ahora, ¿cuál es el primer paso para determinar si tiene una asíntota vertical? Entonces, debemos calcular el límite de la función en el valor o los valores de x que indefinen el denominador. Entonces, aquí entra en juego eso que estábamos viendo en derivadas antes. Aquí tenemos que el denominador de la función es x, ahí voy a poner un color más oscuro porque casi no se ve, x menos 2. Ese x menos 2 yo lo voy a igualar a 0 para determinar cuál es el valor en la x que hace que se indefina este límite. ¿Ok? Resulta que para que este límite o esta función se indefina, si yo despejo aquí la x, nos queda que x es igual a 0 más 2, es decir, x es igual a 2. Este es el valor que voy a usar para calcular ese límite. ¿Cuál límite? Vamos a plantearlo. Sería el límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? De 3x menos 5 sobre x menos 2. Tanto por la izquierda, ¿verdad? Y tanto el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, de 3x menos 5 sobre x menos 2. Ya ustedes sabrían calcularlo, ¿se acuerdan? Podrían hacerlo
Ya aquí estamos haciendo como un repasito de límites, no lo vamos a colocar todo, pero en este caso, si ustedes lo evalúan, puede ser con la tablita, no voy a hacer la tablita, pero ustedes lo pueden hacer repasando los límites laterales, si lo evalúan con la tablita o simplemente se dan un valor próximo del 2 por la izquierda y el 2 por la derecha, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda les va a dar menos infinito. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha les va a dar más infinito. Esa era la condición, ¿verdad, chicos? Ve, nos devolvemos un poquito. ¿Cuál era la condición para que existiera una asíntota vertical? Que el límite diera más infinito y menos infinito. Pero es el mismo resultado que se espera para los límites laterales, ¿ven? Estamos aplicando aquí la definición. ¿Dio más y menos infinito? Sí. Entonces, por lo tanto, x igual a menos, x igual a 2, no a menos 2, x igual a 2 es una asíntota vertical. Entonces aquí estábamos averiguando, voy a apuntarlo acá para que no se nos olvide. Lo primero que estamos averiguando acá son las asíntotas verticales. ¿Okay? ¿Vieron qué fácil, chicos? Profe. Sí. Entonces, por definición, cualquier número que sustituyamos por la x nos va a dar menos infinito y más infinito. No es que cualquier número, si no se acuerdan que nosotros hacíamos una tablita, los valores No, que digamos, estaban sí, acercándose. Ah, bueno, sí, un valor que esté a la izquierda de 2, ahí ustedes van a ver que ese resultado va a dar menos, entonces tiende a menos infinito, y un valor que tiende a 2 por la derecha, por ejemplo, 2,0001, se va aproximando a más infinito. Y ahí sería evaluar los límites. Esto es un tema, jóvenes, aquí entre nos, esto es un tema meramente formal de definición, pero basta con tomar el denominador e igualarlo a 0. Con eso es suficiente. ¿Ok? Si fuera que ustedes se lo piden en desarrollo, es muy importante que hagan este procedimiento. ¿Ok? Si no, basta con que tomen el denominador y lo igualen a 0. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Ok. Eso sería para la asíntota vertical. ¿Sí? Se puede decir que si se nos indefine de un solo momento, sí, se puede decir que entonces ya tiene asíntota vertical. Exacto, sí. Es prácticamente si tiene un denominador que yo pueda igualar a 0, en otras palabras. Aquí el denominador está bonito, está pequeñito, es un denominador de grado 1, entonces solamente va a tener una asíntota. Si es de grado 2, va a tener 2 asíntotas, como hicimos aquí antes en este ejercicio, ¿ven? De acá voy a devolverme un poquito, ven que este es de grado 2 y ven acá, este es de grado 2, voy a devolverme, ahí sí lo ven, ajá. Este de grado 2, como tiene 2 valores, x a la 2 menos 25, tiene 2 asíntotas, que es x igual a menos 5 y x igual a 5. ¿Okay? Aquí se está bonito porque es x menos 2, o sea, eso es de grado 1. Entonces ahí solo una asíntota tiene. Dime. Ahí en el ejemplo anterior que acaba de mostrar apenas, donde está la x menos 25 encerrada entre paréntesis. Perdón, no le entendí. No, que ahorita que estaba mostrando un ejemplo hace unos segundos del problema anterior. Ajá. Quería preguntar, ¿uno en esos casos también puede saber si es una asíntota oblicua o ya tiene que hacer más procesos? No, fijémonos un toquecito para que vea serio. Okay. Por ejemplo, en el que acabamos de resolver. Sí. Aquí vea la función original. Voy a volverme. Aquí vea. Ve aquí la función original. X a la 2 y X a la 2. No tiene oblicua. ¿Verdad? Perfecto. Ya con solo fijarse en eso, ya ustedes determinan si tiene oblicua, ¿no? Ok. Esos son pasos muy bonitos, ¿verdad? Que nos ayudan a calcular de algo que nos están pidiendo de una manera más rápida. Son detallitos muy importantes que hay que fijarnos. Bueno, vamos entonces con el segundo paso, que es averiguar si tiene, vamos a ver si tiene asíntotas horizontales. Ya sabemos que no tiene asíntotas verticales, oblicuas, ¿verdad? Ya eso lo sabemos. Vamos a ver si tiene asíntotas horizontales. ¿Cuál era la característica para que tuviera asíntotas horizontales? Bueno, dice que para determinar las asíntotas horizontales debemos calcular el límite de la función cuando x tiende a infinito. Dice que como el resultado siempre, si el resultado da un número, entonces sí tiene una asíntota horizontal.
Pero si el resultado no da o se define ese límite, entonces no tiene asíntotas horizontales. ¿Ok? Entonces vamos a ver, vamos a tomar entonces, voy a cambiar aquí el color, vamos a tomar entonces la función, aquí vamos a volver a copiar, f de x igual a 3x menos 5 sobre x menos 2. Vamos entonces a calcular el límite. Entonces dirían, profe, pero estábamos viendo derivadas, ¿por qué se devolvió el límite? Pero recuerden que el límite es un tema que se necesita para ver derivadas, ¿verdad? No podríamos empezar a ver derivadas sin límites. Y estos dos temas se van a ocupar para graficar. Al final vamos a buscar los extremos, las asíntotas, los cortes con el eje X, con el eje Y. O sea, vamos a calcular todos los pasos para que nos permitan graficar una función, pero a pie, ¿verdad? Sin GeoGebra. GeoGebra pueden usarlo siempre y cuando sea para revisar, nada más. ¿Ok? Entonces, el límite cuando X tiende a infinito de 3X menos 5 sobre X menos 2. Recuerden que para evaluar, en este caso, ¿se acuerdan que para evaluar límites al infinito, tomábamos nada más los monomios que tenían la letra A con el exponente mayor? ¿Se acuerdan? Era una manera rápida de hacerlo. ¿Se acuerdan, chicos? Sí. Límites. Cuidado, no se acuerdan. Entonces, cancelábamos aquí el X con el X. Y nos daba entonces, en este caso, 3. Nos dio un numerito, jóvenes, ese límite. ¿Nos dio un qué, profe? Un número. Un numerito. ¿Así? Entonces, como nos dio un número, quiere decir entonces, jóvenes, que aquí la asíntota horizontal sí existe y es y igual a 3. Sí existe y es y igual a 3. Si aquí el límite nos hubiese dado más o menos infinito, o se hubiesen definido en este caso, entonces quiere decir que no tiene asíntotas horizontales. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, y igual a 3 es una asíntota horizontal de la función f de x. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Ven que estamos repasando límites. Pero ven que el límite también se aplica en otro tema que es para graficar. Esto nos va a ayudar para graficar la función. Profe. En este caso, bueno, utilizamos ese método de los exponentes, ¿verdad? Que usted nos había enseñado. Pero si el límite fuera diferente, sí habría que resolverlo diferente, me imagino, o buscar la forma de... Sí, de hecho, bueno, supongamos que no me fijé en ese detallito, en serio. Supongamos que no me fijé en el detalle de que no tiene asíntotas oblicuas. ¿Cómo se calculaba la asíntota oblicua? Vamos a hacerlo un momentito, no importa, y así por cualquier cosa les preguntan, demuestre que la función no tiene asíntotas oblicuos, ustedes saben cómo demostrarlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, calculemos la asíntota oblicua. ¿Ok? Entonces, decía que para calcular la asíntota oblicua tenemos que determinar la pendiente. Para calcular la pendiente ustedes tenían ahí la formulita que m era igual al límite, ahorita me devuelvo para que la vean, al límite cuando x tiende a infinito, sea más o menos infinito, eso no importa, de f de x sobre x. Si el resultado era diferente de 0, entonces tenía una asíntota oblicua, pero si la pendiente me daba 0, pues ya no tenía asíntota oblicua, ¿verdad? Entonces, aquí sustituimos. ¿Cuál es la función? ¿Se puede repetir eso? Voy de nuevo. Para calcular la asíntota oblicua había que calcular la pendiente y había que calcular b, ¿cierto? La formulita para calcular m o la pendiente, vamos a devolver un toquecito acá, ven, aquí está. Es el límite, vamos a ver para qué se... No están viendo lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Está muy lento. Ahí yo lo veo. Sí. Está como lento. Entonces, aquí está la formulita para calcular la pendiente. La pendiente es igual al límite cuando x tiende a infinito de la función dividido entre x. Este x que estamos agregando aquí es de fórmula. ¿Ok? Dividido entre x, este x que agregamos es un x de fórmula. ¿Ok? Y luego para averiguar p,
había que averiguar el límite cuando x tiende a infinito de ese f de x, de esa función, menos mx. Pero la pendiente tenía que ser de diferente cero. Vean que aquí me decía que si la pendiente era igual a 0, no existía la asíntota oblicua. Ahora tiene que ser la pendiente me tiene que dar diferente de 0. ¿Ok? Entonces vamos a devolvernos aquí al ejercicio. Entonces vamos a calcular este límite. ¿Quién es f de x? Vamos a devolvernos. ¿Quién era f de x? 3x menos 5 sobre x menos 2. ¿Cierto? F de x es 3x menos 5 sobre x menos 2. Pero está siendo multiplicado por ¿quién, jóvenes? Por esta x de acá, ¿cierto? Hay que agregarle una x en el denominador por fórmula. Esta x es por fórmula que me dieron. ¿Ok? ¿Qué pasa en ese caso? Si yo multiplico, me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de 3x menos 5 sobre x a la 2 menos 2. En este caso, si trabajamos lo mismo, ¿qué pasa? Sería 3x sobre x a la 2. Y si cancelamos, ¿qué pasa? Cancelamos una x de arriba con una de abajo. Con una de abajo nos queda 3 sobre x. Y ya tenemos que, por definición, 3 sobre x, el límite cuando x tiende a infinito de 3 sobre x da 0. ¿Se acuerdan que por definición eso daba 0? Chicos, entonces esto implica que la pendiente, en este caso el límite dio 0. Como la pendiente dio 0, ¿qué pasa? No existe b, ¿verdad? Y por lo tanto, f de x no tiene asíntota oblicua. Si fuese el caso que tuvieran que demostrar. Perdón, profe. Dime, Iván. Porque la pendiente dio 0, pasa. Correcto. Porque ven que la condición para que exista una recta oblicua es que la pendiente dé diferente de 0. ¿Ven? Esa es la definición. Por eso yo les decía, es raro, ustedes van a ver estas definiciones aquí, como muy saturado, ¿verdad? Pero en realidad esto es lo importante de las definiciones. Nosotros nos basamos en estas definiciones para poder hallar lo que nos solicita. Y vean que aquí yo apliqué el límite. Estoy aplicando un límite cuando x tiende a infinito de esa función, aplicando aquí la definición. Esta definición de acá es la que me estaban dando, ¿cierto? Yo la apliqué y a la hora de aplicarlo y resolver el límite, y resulta que el límite me dio 0. Por lo tanto, la pendiente me dio 0, ¿cierto? Y la pendiente al darme 0, pues no existe la asíntota oblicua. Profe, yo tengo una pregunta, digamos. Así cuando uno nada más como observarla, que existe un grado mayor, el grado mayor siempre tiene que ser arriba. Para la oblicua, sí, correcto. La definición dice que, bueno, no la definición, sino era como un datito, ¿verdad? El dato dice que siempre va a existir una asíntota oblicua cuando el grado del numerador, o sea, el que está arriba, es una unidad mayor del grado del denominador. Siempre para que exista tiene que ser mayor el numerador que el denominador, una unidad, solo una unidad. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Sí, profe. Vamos bien. ¿Vieron qué bonito? Está bien, profe. ¿Vieron qué bonito? Vean, jóvenes, entonces, ya en resumen, chicos, tenemos una asíntota vertical, que es esta de acá, vamos a dibujarla. Pueden ver esta línea punteada de acá, que es x igual a 1, y tenemos una asíntota, ¿de qué color habíamos hecho la vertical? La habíamos hecho verde, ¿verdad? La horizontal rosada, vamos a poner aquí rosada. Y la asíntota horizontal igual a y igual a 3 es esta de acá. Entonces ustedes dirían, profe, pero ahí está chocando la gráfica. Bueno, pero si ustedes lo agrandan, la teoría en realidad diría que esas gráficas no tocan a esas asíntotas. Vean que aquí está el eje Y, aquí está el eje X, ahí está la gráfica gráfica dibujadita, ¿verdad? No es continuo, tenemos una función aquí en el lado izquierdo, luego otra función en el lado derecho, y las asíntotas que están marcaditas con verde y rosado son las que acabamos de averiguar. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ok, veamos este otro ejemplo, chicos. Veamos este otro ejemplo. Tenemos tiempo.
Entonces, si gustan, les voy a dar 5 minutitos para que lo traten de hacer ustedes y ya lo revisamos, ¿les parece? Sí, profe. Está bien, profe. Ok, vamos a revisarlo entonces. Vean, lo primero que tenemos que hacer es siempre averiguar la asíntota vertical, como que es la más rápida, la más directa, ¿verdad? Entonces vamos a averiguar aquí. Vamos a colocar aquí primero la asíntota vertical. ¿Ok? Vamos a tomar entonces, en este caso, lo más rápido es tomar el denominador. También pueden calcular el límite, pero en este caso vamos a tomar el denominador primero. El denominador es x más 1. Lo vamos a igualar a 0 para ver si se indetermina en un punto. Y resulta que si despejamos la x, este 1 que está sumando pasa a restar y comprobamos que se indetermina en x igual a menos 1. Entonces vamos a tomar ese límite y lo vamos a evaluar en menos 1 por la izquierda y por la derecha. Entonces sería, ay mira, estoy escribiendo con reconocimiento. Entonces sería el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de x a la 2 más 2x menos 1 sobre x más 1. Si ustedes lo evalúan, eso les va a dar, lo pueden hacer con la tablita, les va a dar más infinito. Y si evaluamos el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de x a la 2 más 2x menos 1 sobre x más 1, eso les va a dar menos infinito. Entonces quiere decir que sí existe, ¿verdad? Sí existe esa asíntota. Dice que como el resultado de los límites es infinito, eso implica que la asíntota vertical es x igual a menos 1. Entonces aquí, por lo tanto, x igual a menos 1 es la asíntota vertical de g de x. ¿Verdad? Porque aquí estamos trabajando con g de x. Esa sería la primera. Ahí vamos bien, chicos. ¿Todo les dio eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos a trazar aquí una lineacita como para separar. Okay, vamos entonces con el segundo punto, que es la asíntota horizontal. Vamos a ver si tiene asíntota horizontal. Ok, vamos a ver si tiene asíntota horizontal. ¿Cuál era la condición para que tuviera una asíntota horizontal? Era calcular el límite cuando tiende a infinito, ¿verdad? Ok, entonces vamos a tomar aquí un color. Vamos a evaluar el límite cuando x tiende a infinito, puede ser más o menos infinito, de x a la 2 más 2x menos 1 sobre x más 1. Evaluamos que sería, en este caso, x a la 2 sobre x, eso nos va a dar x, y si evaluamos eso nos va a dar infinito. ¿Qué pasa entonces, jóvenes? ¿Qué pasa ahí? No hay asíntota horizontal. Correcto. Por lo tanto, no hay asíntota horizontal, ya que en este caso el límite dio infinito. Como el límite dio infinito, no dio un número, entonces si gráficamente quisiéramos dibujar esa asíntota horizontal, no podríamos, porque imagínense, habría que dibujarla ya por allá, por más infinito o por menos infinito, ¿se imaginan? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces que no existe una asíntota horizontal. Y vamos a ver, vamos con el tercer punto. ¿Existirá una asíntota oblicua, jóvenes? ¿Ustedes qué opinan? A primera vista, sí, profe. ¿Verdad que sí? Parece que sí. Profe, yo diría que sí. Ajá. Si aplicamos la definición, que decía, bueno, como la sugerencia, no era una definición, era como una sugerencia. Que el numerador tiene el exponente. ¿Cuál grado? Ajá, tiene que tener un grado mayor el numerador que el denominador. Y sí lo tiene, ¿verdad? X a la 2 y X a la 1. A simple vista sí hay una asíntota oblicua. Vamos a comprobar a ver si hay una asíntota oblicua. Dice que para calcular la asíntota oblicua tenemos que calcular la pendiente. Y para calcular la pendiente tenemos que hallar el límite cuando X tiende a infinito de f de X sobre X. Es decir, la pendiente sería el límite cuando x tiende a infinito, la función es
x a la 2 más 2x menos 1 dividido entre x más 1, ¿verdad? Pero hay que multiplicarle, ven que aquí tenemos la x en el denominador, hay que multiplicarle esa x por definición, o sea, es volver a copiar el f de x, pero agregándole esa x en el denominador. Si resolvemos esa multiplicación, jóvenes, nos queda que la pendiente es igual al límite cuando x tiende a infinito de x a la 2 más 2x menos 1 sobre, multiplicamos, aquí sí multiplicamos, ¿cierto? X por x, x a la 2, x por 1, nos queda más x. ¿Ok? Aplicando la definición del límite cuando x tiende a infinito, lo que hacemos es evaluar nada más el x a la 2 sobre el x a la 2. O sea, los que son los monomios de mayor exponente. Y evaluando, esto nos da x a la 2 dividido entre x a la 2 nos da 1. Por lo tanto, la pendiente es igual a 1. Como la pendiente nos dio diferente de 0, ¿qué significa? Que si hay una asíntota oblicua. ¿Ve? Entonces, si estaba en lo cierto, eso del exponente mayor, un grado al exponente menor de abajo. Entonces, sí tenemos la pendiente. Como ya tenemos la pendiente, ¿qué nos falta averiguar? B. ¿Cierto? ¿Cómo averiguamos B, jóvenes? Por definición tenemos que B es igual al límite cuando x tiende a infinito, abrimos corchetes, de f de x menos m por x. Entonces vean que aquí es escribir el f de x, escribir la pendiente que nos dio 1 y le agregamos a la fórmula esta x. ¿Ok? Tenemos que agregarle a la fórmula esta x. Ok, voy a repintarla un poquito aquí más. Esta es la x que tenemos que agregar. ¿Ok? Vamos a resolver entonces aquí ese b. B es igual al límite cuando x tiende a infinito. ¿Quién es la función? La función es x a la 2 más 2x menos 1 dividido entre x más 1 menos 1 por x, porque la pendiente nos dio 1, ¿verdad? ¿Cierto, chicos? Aquí la pendiente nos dio 1, nada más sustituimos. Y el valor de x, que es por fórmula, que se nos están dando ahí por fórmula que tenemos que agregarlo. O sea, esta x no es porque se me ocurrió, es que esta x es de fórmula, ¿verdad? ¿Ok? Ahí ustedes pueden ver que tenemos una suma o en este caso una resta de fracciones, ¿cierto? Entonces tenemos una resta de fracciones. Aplicamos ahí la resta de fracciones. Voy a ir a saltarme, digamos, como el paso que uno siempre por lo general hace cuando hace resta de fracciones, que es la homogenización. Y tenemos entonces que el límite cuando x tiende a infinito, esto nos va a dar, o sea, ustedes hacen todo el procedimiento, o lo podemos hacer de una parte, hacen todo el procedimiento, les queda 2x, ya resumidito, 2x menos 2 dividido entre x más 1. Ya cuando resuelven esa resta de fracciones. Para resolver ese límite, recordemos que tenemos que dividir los monomios, tanto el de arriba como el de abajo, de mayor exponente. Entonces nos va a quedar que b es igual al límite cuando x tiende a infinito de 2x sobre x. Hacemos la división. Por lo tanto, b nos da 2. Ya calculamos el valor de b. ¿Cuál es la respuesta entonces, jóvenes? La respuesta es y igual a mx más b, porque nos están pidiendo la asíntota oblicua, que es una recta. Entonces, para calcular esta asíntota oblicua es nada más tomar esta función y sustituir la m y sustituir la b que acabamos de averiguar. Entonces, por lo tanto, y igual a m, que es 1, por x, sería x, ¿verdad? Más b, que en lugar de b sería 2, es la asíntota oblicua. ¿Ok? La asíntota oblicua ¿de quién era? G de x, creo que era. Ajá. La asíntota oblicua de G de x. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Chicos. Ahí vamos, profe. Nada más es de practicar un poquillo más. Sí, ¿verdad? De práctica. Lo bonito. Sí, díganme. ¿Será que se me puede explicar esa parte de límites que la verdad se me olvidó cómo era que se hacía? La del límite del infinito.
Sí, la última parte. Cuando nosotros teníamos límites infinitos, lo que hacíamos para agilizar el cálculo era tomar el monomio de mayor exponente que hay en el numerador y lo dividimos entre el monomio de mayor exponente que hay en el denominador. En este caso, ya los únicos monomios con x es 2x y x. Son los que nosotros tomamos para dividir. Ven que prácticamente la parte derecha la ignoramos, eso no lo tomamos en cuenta. Todo lo que tenga letras menores, con exponentes menores o constantes, no se toma en cuenta para calcular el límite. Eso era un procedimiento rápido que yo les había explicado a ustedes para calcular límites cuando tendían a infinito, ¿verdad? Era cuando tendían a infinito. Entonces es muy rápido. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es nada más tomar esas dos potencias, ignoramos, suena muy feo decirlo, pero lo que hacemos es ignorar el resto. Eso no lo tomamos en cuenta. Y dividimos esos dos monomios. Al dividir esos dos monomios, dividimos tanto los números como las letras. Aquí 2 dividido entre 1, porque en realidad aquí lo que hay es un 1, ¿verdad? Aquí 2 dividido entre 1 nos va a dar 2. Y x dividido entre x nos da 1. Y 2 por 1, 2. ¿Ok? Es una manera rápida de calcular un límite. Cuando los... Y para la respuesta, ¿perdón? ¿Usted sustituyó o simplemente... para la respuesta de la asíntota, dice usted? Sí. Para la respuesta de la asíntota vamos a ocupar la definición y igual a mx más b, que es una definición que ya nos dieron. Si gusta nos devolvemos un poquito para que usted vea. Aquí en la definición, vamos a devolvernos un poquito, ¿ve? Las asíntotas siempre tienen este criterio. Y igual a mx más b. ¿Ves? O sea, ya es una formulita que nos están dando. La asíntota oblicua tiene la función y igual a mx más b. No fue que yo, digamos... pero ahí sustituyó o algo así. Es que no entendí. Ok, entonces tenemos claro que la respuesta tiene que ser y igual a mx más b. La formulita, aquí calculamos el m. Si usted puede observar, con esta fórmula de límite calculamos m. Y con esta otra, mira, estoy en el otro ejercicio, aquí más abajito, ¿Ve? Con esta formulita calculamos m, que es 1. Y con esta otra formulita calculamos b, que es 2. Entonces nada más sustituimos aquí la m por 1, que no, por lo general no se escribe, ¿verdad? Pero en realidad aquí hay un 1, ¿verdad? Solo que no lo escribí. Y con la formulita aplicándola, sustituimos la b por 2. En esta gráfica, en esta función. Es que yo vi una X y yo de dónde sale esa X, pero es del 1 de arriba. Sí, gracias. Bueno, es que esta X es, sí, esta X es esta formulita, ¿verdad? O sea, esta X es esta de acá. Entonces no la toqué, ¿ve? Al igual que el Y, es este Y de acá. Lo único que yo cambio es la M y B, ¿ve? La M, que es 1, que no lo escribí, y la B, que es 2. ¿Estamos bien? Todo bien, profe. Bueno, vean, aquí tienen este otro ejercicio que lo pueden hacer de tareita. Si gustan, lo revisamos la próxima clase. Ven que, bueno, a simple vista, no tiene asíntota oblicua, ¿verdad? Ya les soplé ahí. A simple vista, con solo verla, ya ustedes pueden determinar si tiene asíntota oblicua. A simple vista, como hay un denominador, o si tiene una asíntota, puede ser que tenga una o dos asíntotas verticales, habría que ver las horizontales. Y aquí viene una lista de ejercicios para que ustedes calculen las asíntotas, bueno, si tienen, ¿verdad? Si existen las asíntotas oblicuas, verticales y horizontales de estas funciones. Ojalá pudieran hacer todas, ¿verdad? Pero con por lo menos unas 2 que hagan, por lo menos esta de tarea y alguna de esas que elijan es suficiente para la práctica, ¿verdad? Jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta hasta acá? Por ahora no, profe. Vamos bien. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, para podérselas aclarar este fin de semana, súbamela ahí en el foro de consultas. Y si no, nos vemos el lunes. Recuerden que la clase del miércoles se pasa para el lunes 2 de noviembre, a la misma hora. Nada más que voy a estar conectada desde las 5 para atender consultas. Y si no tienen más preguntas, nos vemos entonces Dios primero el lunes. ¿Les parece? Perfecto, profe. Sería el lunes. ¿Perdón? No lo escuché. Sería el lunes desde las 5.
Sí, sí, como hoy me conecté un poquito tarde para reponerles esos minutitos de la hora de consulta, voy a estar conectada desde las 5. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, jóvenes, que Dios los acompañe. Buenas noches, profe. Adiós, Muchas profe, gracias. igualmente. Buenas noches. Gracias, Hasta profe. luego. Chao, buenas noches.